estoy, ahí estoy. Yo de quinceañera o icónica fotografía. Ese es mi perro, ese es Paco. ¿Qué? Estamos en niveles internacionales, mi gente. ¡Ey! Se me metió una chica ahí. ¿Qué? Nos encontramos en Times Square, Nueva York, zona que durante décadas ha sido una de las más prestigiosas, más soñadas, más aspiracionales en todo el mundo para tener un anuncio físico. Aquí se anuncian las marcas más prestigiosas, películas, obras de teatro, artistas, íconos internacionales y en efecto es una zona internacionalmente conocida. Pero ¿no se les hace que de un tiempo para acá se ha hecho cada vez más y más común ver a personas, artistas, marcas que tienen su anuncio en Times Square? Se me hace muy cotidiano que, por ejemplo, tienes a tu amigo que decidió que quiere cantar, ahora es rapero profesional, lleva 3 meses intentándolo, que lo que tú mami, 2 canciones en YouTube con 10,000 reproducciones y un día en su Instagram pone una foto de él mismo con un anuncio en Times Square. Mi gente bonita, esto va para ustedes que me han apoyado desde el principio, vamos hacia la cima, estamos en niveles internacionales y uno dice, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué acaso no es sumamente difícil y costoso tener tu anuncio en Times Square? Pues resulta que tras hacer una exhaustiva investigación descubrí que no. Hoy en día es algo bastante accesible, bastante alcanzable el tener tu anuncio en Times Square para tomarte tu foto, hacer creer una realidad que posiblemente no sea o para alguna ocasión especial, para celebrar algún momento bonito. El clarísimo ejemplo es la pantalla que tengo aquí a mis espaldas, en la cual puedes anunciarte desde $40 americanos por 15 segundos. Lo que quieras, puedes poner aquí una foto de ti mismo, de tu bebé, de tu perrito, una propuesta de matrimonio, lo que se te ocurra en paquetes empezando desde $40. Para demostrarles lo sencillo que esto puede ser, he invertido el día de hoy $200. Y todo es muy fácil. Les prometo que esta no es ni mención pagada, ni publicidad, ni nada, pero invertí $200 aquí y tengo 1 minuto 15 segundos efectivos de publicidad. He puesto algunas fotografías graciosas mías que me gustan, que quiero exponer al mundo. Puse un video de mi perrito porque me da mucha ternura y quiero que el mundo entero lo vea. Puse un anuncio de suscríbanse a mi canal porque claro que sí tienen que estar todos suscritos en este momento. Otras fotografías, y un pequeño anuncio de Gran Malo porque es muy delicioso. Entonces sí, por $200 yo puedo tomarme mi foto acá, grabar mi video, decirle a la gente, miren dónde estamos, en la zona más aspiracional del mundo. Qué reconfortable es saber que un sueño que en algún tiempo fue inalcanzable, hoy en día es de hecho algo bastante accesible. Entonces venga, vamos a esperar, vamos a capturar de la mejor manera las fotografías que he decidido anunciar aquí en Times Square, Nueva York, que por cierto es una zona muy buena, está entre la calle 47 y la avenida 7, justo a un costado de las icónicas escaleras de Times Square. Esto va a estar bueno, va a ser un experimento más que digno. Esperemos el anuncio, veamos en qué se nos transforman $200. Vamos a darle. Ya llegó la notificación, en cualquier momento debería de estar apareciendo acá. Te dan un lapso de tiempo, como de 3 minutos, algo así, que te dicen, tu foto va a estar apareciendo, por ejemplo, yo reservé a las 12:30 del día y me dijeron que puede estar apareciendo de 12:29 a 12:33. Entonces que tienes que estar bien vivito, bien preparado, con tu cámara listo para la foto. Volvió a llegar otra notificación. Ok, ¿será que ahora llega? Todavía no. 12:30 del día en este momento, en punto. Mi foto debería estar por aparecer después de esas chicas que bailan muy bien. Ok, un gamer decidió anunciarse ahí bastante bien, la verdad, un anuncio digno. Tal vez sea su canal de YouTube, ¿no? Universal Blue. ¿Dónde estás, Universal Blue? ¿Viniste a tomarte la foto o no? ¿Este otro qué será? Como un trabajo artístico, yo creo, ¿no? Sí, ahorita siento que ya está viniendo la ronda de personas que invertimos. La mía es la 003. Ahí estoy. ¿Qué tal, ¿Cómo la ven? $40 excelentemente invertidos a mis espaldas. ¡Oh! Ahí va mi perro. Ese es mi perro, ese es Paco. ¿Qué?
Miren qué lindura, miren cómo se restriega en ese pasto el carnal. Es un perrito muy alegre, está feliz. Lo extraño, quiero acariciarlo en este momento. Miren, ahí estoy yo de nuevo, con el pelo planchado. Oh. Foto icónica ahí, foto icónica ahí. Tiempos universitarios. Oh, qué hermosos son. Oh, suscríbanse al canal más chido de YouTube. Píquenle a suscribirse ahora mismo. Estamos en niveles internacionales, mi gente. Solo 40 dolaritos ahí. ¡Ey! Falta uno mío. Se me metió una chica ahí. ¿Qué? Ok, ahí se metió una chica anunciando su noche de fiesta. Se la pasó muy bien, yo creo. Falta un anuncio mío, ok. Espero de corazón. Ahí estoy. Ahí estoy de nuevo. Esa foto me enorgullece mucho, ok. Yo junto con mis 3 pasaportes llenos. Yo de quinceañera. Oh, icónica fotografía. Y por último, una botella de Gran Malo. Dándole un besito. ¡Oh, qué hermoso! Y así se fueron mis $200. Ya puedo decirle a toda la gente en Instagram que estamos en niveles internacionales. Estamos en Times Square, mi gente. Gracias por todo el apoyo. Por una, yo considero bastante costeable cantidad de $200, 1 minuto 15. Y hey, sinceramente es una muy buena idea. Si tienes una marca de lo que sea, un restaurante, quieres proponer matrimonio de una manera muy original, demostrarle a tu pareja que no se te olvida el día de tu aniversario, lo que se te ocurra, cualquier chistecito, cualquier momento especial que desees recordar, puedes hacerlo por $40. ¡Qué belleza! ¡Qué tremenda maravilla! Amé poder verme ahí en esa pantalla en las calles aspiracionales de Times Square, Nueva York. Y bueno, haciendo unas cuentas muy básicas, muy sencillas, podemos darnos una idea de más o menos cuánto podría estar ganando este edificio por abrir su pantalla al uso público. Y chequen acá, es algo muy redituable. Normalmente un anuncio en Times Square, dependiendo del tamaño de la pantalla, de la ubicación, cuesta de $5,000 a $50,000 el día. Pero este edificio, al abrir su pantalla al público, podría estar generando mucho más. Chéquense, $40 por 15 segundos significa que cada minuto se pueden generar algo así como $160. Si esto lo multiplicamos por 60 minutos, una hora, suponiendo que estuviese ocupada todos los segundos de esa hora, genera $9,600. Y si, por ejemplo, no hubiese ni un solo espacio libre las 24 horas ocupada, cada día podría estar generando, escúchenme bien, $230,400 cada día. Por supuesto que no hay anuncios a cada rato, la mayoría del tiempo está vacía o bien anunciando el servicio de anunciarte ahí por $40. Pero con que esté ocupada, qué sé yo, la 10ª parte del tiempo, les está generando más de $20,000 cada día. Un buen dinero, un buen ingreso, una buena manera de recuperar inversión, porque este es un edificio que todavía está en construcción, todavía no están cobrando renta, ahorita es puro gasto, pura inversión. Entonces así se puede recuperar un poco del capital, dejando a personas poner prácticamente lo que quieran en la pantalla, con ciertas prohibiciones. No puedes poner, por ejemplo, códigos QR, no te deja, links directos tampoco te deja, no te deja poner mensajes ni políticos, ni religiosos, ni que esparzan odio en lo más mínimo, que tengan desnudez total o parcial muy atrevida. Yo creo que ciertas regulaciones bastante lógicas, bastante predecibles, pero de ahí enloquécete, pon lo que quieras en la pantalla de Times Square, el cielo es el límite. Pues ahí lo tienen, lo relativamente sencillo que hoy en día puede ser tener tu anuncio en Times Square para que dejemos de asombrarnos tan fácilmente. Un sueño alguna vez inalcanzable que con cada día que pasa se hace más y más accesible. Como lo han visto, muchísimas gracias por haberme acompañado. Suscríbanse al canal para no perderse los videos nuevos y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.